Primera Tesalonicenses 5, versículo 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí nomás. Quiero compartir una meditación, un pensamiento con ustedes hoy y después seguir con la reunión. Probablemente algunos de ustedes no conozcan o les suene conocido este nombre, Thomas Edison, ¿no? A lo mejor así con el nombre no, pero si les cuento quién era o qué hacía. 1847-1931. Fue uno de los grandes inventores que hubo. Se le atribuye nada más y nada menos que 1093 inventos patentados. Impresionante el tipo, las cosas que hizo. Entre ellos el telégrafo, el fonógrafo. El micrófono no lo inventó, pero él lo perfeccionó también, ¿sí? Aunque algunos dicen que fue él, bueno. La cámara de cines, generación de energía eléctrica, o uno de los más conocidos es la mejora y la perfección de la bombilla, ¿sí? Llevando iluminación a cientos de hogares, ¿no? Un verdadero genio el hombre este. En su biografía hay cosas muy interesantes, algunas te hacen reír. No se sabe específicamente si a los 8 o a los 12 Thomas fue expulsado de la escuela. Era muy chico, por estéril e improductivo. En otras palabras, era un vago bárbaro. Por eso lo echaron del colegio. Una leyenda urbana dice que su maestro le dio una carta con un sobre cerrado, el cual tenía que dar a sus padres. Su madre, cuando leyó la carta, le dijo a él: te saco del colegio porque sos muy inteligente y te voy a educar en casa. Bueno, cuando Thomas ya fue adulto, encontró la carta y se dio cuenta que era una nota de expulsión. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Su madre le enseñó las cosas básicas de la escuela y su padre lo incentivó mucho a la lectura, dándole 10 centavos por cada libro que leía. Se dice que a los 10 años se armó su pequeño laboratorio en el sótano de la casa, ¿no? Iba bastante bien. Su primer invento patentado fue un instrumento para el recuento mecánico de votos. El equipo tenía 2 botones, uno para voto a favor, otro para voto en contra. Sencillo y eficaz. Cuando lo presentó al Congreso de Washington, dice que la respuesta del comité fue: joven, si hay en la Tierra algún invento que no queremos aquí, es exactamente el suyo. Uno de nuestros principales intereses es evitar fraudes en las votaciones, y su aparato no haría otra cosa que favorecerlos. Y no se lo aceptaron. Así que lo que inventó no funcionó. Bueno, para resumir, Thomas creció un montonazo. Ya se codeaba con los grandes de aquel tiempo, con Henry Ford, etc. Llegó a tener su propio laboratorio y dio trabajo a más de 5.000 personas. Todos allí inventando o llevando a cabo sus ideas, ¿no? Ahora, lo que quiero mencionar de esto es: cuando él tenía 60 años, entre 60 y 67, se encontraba en una etapa de diseñar, construir una batería de almacenaje de cargas eléctricas. Y pasó algo inesperado, lo que suele suceder en este tipo de historias, ¿no? Un incendio en su laboratorio arrasó con todo. No quedó nada. Millones de dólares prendiéndose fuego. Vinieron bomberos de 8 pueblos, pero no lograron apagar el fuego. Su hijo Charles, 24 años, estaba muy afligido por lo que pasó, pero sobre todo porque su padre ya no era tan joven como para volver a reinventarse otra vez, ¿sí? Esa era su preocupación. Al otro día del incendio, Charles encontró a su padre contemplando las ruinas y el padre le dijo a su hijo: hay algo valioso con el desastre. Se quemaron todos nuestros errores. Gracias a Dios podemos comenzar de nuevo. Bueno, una historia de reinventarse, de esfuerzo, dedicación, pero también de gratitud, ¿no? Dar gracias a Dios a pesar de. Eso fue lo que hizo Thomas Edison. Y entrando a esta breve porción que nosotros hemos leído, Pablo dice a los tesalonicenses, entre otras cosas: dad gracias en todo. Junto a estar siempre gozosos, mandamiento, orad sin cesar, mandamiento,
y otro mandamiento más, dad gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios, dice Pablo. Por si alguien quiere saber cuál es la voluntad de Dios, que nosotros seamos hijos agradecidos. Bueno, nosotros finalizamos un año, pasaron un montón de cosas, algunas penosas, tristes, tremendas, otras cosas no se resuelven, parece no haber respuesta, el cielo está en silencio, el 2024 es incierto, hay gente con mucha ansiedad, pero dad gracias en todo. La gratitud no es un sentimiento que, bueno, tiene que venir cuando las cosas me están yendo bien, sino una actitud que nosotros tenemos que desarrollar en toda circunstancia. Independientemente de cómo estás, de cómo te sientas, hoy está muy de moda el cómo se siente uno, no importa. Uno hay que ser agradecido, a Dios sobre todo, ¿no? Bueno, lo que hemos leído, toda esta porción del versículo 12 hasta el 24, es una exhortación a los creyentes en diferentes áreas de su vida, ¿no? Comienza mejor en el versículo 12, con Pablo animando a los creyentes a reconocer la labor de sus líderes, tenerlos en mucha estima. Luego los anima en su trato los unos para con los otros, amonestar a los ociosos, estos son creyentes, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser paciente con todos, no pagar a nadie mal por mal y seguir siempre lo bueno. Y por último, la exhortación tiene que ver con uno mismo. Es algo más personal, como cuerpo y como individuo. Y enumera 8 cosas, y entre ellas está la que nos convoca: dar gracias en todo. Quiero darle 3 motivos por el cual debemos dar gracias en todos. Los 3 están tomados del libro de Romanos. Primero, debemos dar gracias en todo porque todo lo que nos sucede se ajusta al propósito eterno de Dios. Todo. Romanos 8:28, uno de los más conocidos del libro, la carta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Algunos manuscritos dicen que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Eso armoniza bien con este contexto. Entonces, si amo a Dios y me aferro a la verdad de que todas las cosas de esta vida cooperan para mi bien, y si sé que Él me ha llamado y salvado en su gracia, entonces mi vida tiene que ser una vida de constante gratitud a Dios. Siempre, ¿verdad? Siempre. Si no hay pecado en mi vida, que obviamente trae consecuencias propias de desgracias, como no disfrutar de la comunión con Dios u otras disciplinas, entonces tengo que tomar que todo lo que sucede, Dios lo envía con el propósito de hacerme bien. Fuere bueno o no fuere no tan bueno, Dios lo envía para hacerme bien. Vale. Ahora, yo sé que este mandamiento de dar gracias en todo inmediatamente entra en conflicto con nuestras vivencias, las cotidianas, ¿verdad? Porque alguien puede levantar la mano y objetar: ¿vos me estás pidiendo que yo dé gracias a Dios teniendo a mi esposa postrada en cama, yo sin trabajo, sin poder llegar a fin de mes, y mis hijos en tal condición? Sí, eso te estoy pidiendo. Que des gracias en todo, aún en esa situación. Siempre recordamos estas últimas reuniones, hemos estado recordando a un hombre que lo perdió todo, incluyendo a sus hijos, Job. Y él se postró y adoró. ¿Y cuánto más nosotros que nos llegamos a esas situaciones extremas tenemos que dar gracias en todo? ¿Cuánto más nosotros? Ahora, aún sin estos ejemplos, nuestro texto dice como imperativo: dad gracias en todo. No solo cuando te va bien, no solo cuando te sentís bien, sino en todo momento, en toda circunstancia y bajo cualquier sentimiento. Ya hemos estado hablando del contentamiento que Pablo tenía en todas circunstancias, ¿verdad? Y eso obviamente lo llevaba a una vida de gratitud. Escribió a los Corintios, segunda carta, capítulo 2, verso 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Además, si estás siempre gozoso y si orás sin cesar, el resultado va a ser una vida de gratitud. Como decía Charles Spurgeon, cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Ese es el resultado de orar y tener gozo. Ahora pensemos en otro caso extremo. Esos que a la gente le gusta poner cuando uno le da un mandamiento que tiene que obedecer, ¿no? ¿Qué pasa si mi vida está comprometida
por causa de mi fe. ¿Debo dar gracias igual a Dios? ¿O puedo tener gratitud en una situación así? Hubo un hombre en las Escrituras común y corriente, como nosotros, ¿no? Nada de otro mundo. Lo que tenía, Dios se lo había dado. Bueno, se llamaba Daniel, y tipos perversos querían matarlo y no sabían cómo hacer. Entonces tramaron un plan para darle muerte. ¿Qué decía el plan? Bueno, que el rey firme un edicto de que en un espacio de 30 días ningún ciudadano tenga que orar a su Dios, excepto al rey. El rey estaba chochísimo, que me oren a mí solamente. Entonces firmó el edicto y Daniel no tenía que orar a su Dios. Ahora, ¿qué hizo cuando lo supo? Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Por qué dar gracias si le va a costar la vida eso? Es un loco ese tipo. ¿Estás a punto de morir y seguís dando gracias a Dios y seguís orando? Bueno, ¿por qué lo hace? Porque él sabe de la soberanía de Dios. Por eso, hay algo que se destaca en el libro de Daniel, es eso. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Daniel sabía que Dios lo podía librar de esa situación. De hecho, Dios lo hizo. Pero él también sabía que morir era una ganancia. No le afectaba el hecho de tener que morir, con tal de seguir dando gracias a Dios y seguir buscándole en oración. Pablo dijo que morir era ganancia. Así que él estaba dispuesto a morir, ya que aún la muerte coopera para nuestro bien. Así que Daniel decide dar gracias a Dios y seguir orando. Pablo, en medio de una tempestad, nosotros lo hemos estudiado en Hechos capítulo 27, la Escritura dice que tal tempestad le había sacado o robado por aún la esperanza de seguir con vida. Bueno, él dio gracias a Dios, partió el pan y lo convidó a otros. Imagínate dar gracias a Dios después de casi perder la vida en ese momento. Impresionante. Por eso es que Pablo, constantemente en sus cartas, él habla acerca de la gratitud a Dios. Menciono algunas porciones que recogí, no todas. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, habla de dinero destinado a otros creyentes, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. 2 Corintios 9. Él quería eso, que la gente dé gracias a Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:19-20. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Colosenses 2:7. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3:17. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Efesios 5:3. Es impresionante también lo que sucede en Apocalipsis, cuando Juan tuvo esa visión, lo que él vio y escuchó. Apocalipsis 11:16-17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hay una armonía entre adoración y gratitud. Eso es lo que sucede en el cielo. Adoran a Dios constantemente y le dan gracias, gracias, gracias. Impresionante. Ahora bien, el punto no es solamente repetir, bueno, cada día que me levanto, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, como un cliché o una abracadabra, ¿no? No es la idea. Una confesión positiva hasta que la situación cambie o el sentimiento de gratitud venga. El punto es que nuestro corazón tenga gratitud por quién es Dios y que lo exprese al entender que un Dios soberano rige todas las cosas y Él quiere y promueve nuestro bien constantemente. No hay casualidad en nuestras vidas, en la vida de nadie tampoco.
cosas del destino, suerte, alineación de los planetas, ¿no? Todo, absolutamente todo, se rige por la maravillosa soberanía de Dios y su providencia. Todo, mis queridos hermanos. Eso es algo que olvidamos nosotros constantemente. Lo que poseemos es por su gracia, lo que nos quita es para nuestro bien, y lo que no nos da es porque no lo necesitamos. Entonces, en toda ocasión, debemos darle gracias. Él sabe lo que hace y por qué lo hace. Volviendo a Daniel, ¿recuerdan cuando el rey Nabucodonosor tuvo algunos sueños y nadie pudo darle la interpretación correcta? Bueno, quiso dar muerte a todos los sabios. Daniel oyó eso, pidió un tiempo y le dijo a sus compañeros que oraran por la situación para que Dios le mostrara cuál era la interpretación del sueño. Finalmente todo terminó en acción de gracias. Daniel 2:23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, porque nos has dado a conocer el asunto del rey. Por eso, Pablo, antes de decir, dad gracias en todo, dice, orad sin cesar. Una vida constante de oración da como resultado una vida de constante gratitud. Las dos cosas van juntas. Bueno, nuestro texto dice, dad gracias en todo, no por todo. No puedo dar gracias por una desgracia que me viene, pero sí puedo dar gracias en la desgracia a Dios, porque Él está con nosotros. Segundo, otro motivo por el que debemos dar gracias en todo es porque la ingratitud, el hecho de no ser agradecido, es una característica de los incrédulos, de los que no creen o dicen no creer en Dios. Romanos 1, 18, 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Bueno, mediante la revelación, mediante la conciencia y la creación, ahí tenemos un claro testimonio nosotros de quién es Dios, ¿verdad? Y noten que él dice que nadie tiene excusa, nadie puede decir, che, Dios no existe. ¿Cómo no va a existir si la creación y tu conciencia te da testimonio de que hay un Dios creador? Y tal Dios merece ser glorificado por sus criaturas y que estos también se muestren agradecidos. Sin embargo, el hombre no hizo eso. Y se envaneció en su razonamiento y comenzó a negar a su creador, honrar a la criatura y abundar en teorías como la de la evolución y otras. El incrédulo niega al Dios creador de todas las cosas. Por tanto, cada mañana al despertar y ver a ese hermoso sol, no le da gracia. Cada vez que respira, que puede desarrollarse, disfrutar de la hermosura de la creación, como ver paisajes imponentes, o relacionarse con otros hombres creados a imagen de Dios, poder trabajar, diseñar, pensar, amar, no le da gracia. Y debería levantar sus ojos al cielo cada mañana y decir, gracias Dios por tus bondades. Me permitís disfrutar en tu mundo. Y no lo hace. A pesar de que soy malo, hacés salir el sol sobre mí. Y a pesar de que soy injusto, hacés llover sobre mí. Mateo 5. Pero no lo hace. Y en el creyente que lleva una vida de ingratitud, que no está agradecido con Dios, en cierta manera refleja también incredulidad. Como que no descree a lo mejor que todo provenga de Dios. O quizás asume que esas cosas le pertenecen o que Él la merece, sin reconocer que todo es una dádiva de Dios, un regalo que no merecemos. No obstante, se espera del creyente que en Cristo Jesús Él sea agradecido por todas las cosas. Conforme a nuestro pasaje de Romanos 1, agradecido porque Dios se manifestó por medio de la creación y Él gobierna todo. Así como cuando en este año, hemos tenido algunas que otra lluvia, gracias a Dios.
Pero el año pasado hemos tenido una tremenda sequía. Gracias a Dios igual por eso. Porque Él gobierna su creación. Él es digno y debemos darle gracias. La tormenta de hace unos días hizo volar algunos techos y ha traído angustia en varias familias. Y lo hemos experimentado nuestros hermanos también. Un terrible momento. Pero Dios controla la creación. Y debemos darle gracias igual por lo que Él hace. Gracias por habernos guardado porque podía haber sido peor. Tremendo. Dar gracias porque nos dio la posibilidad de levantarnos otra vez. Bueno, el domingo nosotros en medio de la ruta, una terrible tormenta acá, parece que ni llegó, entre Suipacha y Mercedes, parabrisas así que no se veía absolutamente nada. Lo único que veía era una línea blanca y seguir y seguir. Y estamos aterradísimos los cuatro. Josías oraba como loco. Nunca lo había escuchado orar. Y gracias a Dios por eso también. Gracias a Dios. Hay que dar gracias en todo. Una vez escuché que una abuela daba gracias a Dios porque le quedaban 2 muelas. Y del mismo lado, una arriba y otra abajo. Y eso le permitía masticar. Uno se ríe, pero la abuela estaba agradecida a Dios por eso. Claro que sí. Deberíamos ser más agradecidos con Dios y menos quejosos. La ingratitud conlleva orgullo y egoísmo, ¿no? Bueno, lo último. Tercero, un poderoso motivo por el cual vivir agradecidos a Dios, la salvación tan preciosa que tenemos en Cristo Jesús. Como mencionaba algo Martín acá. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sobre todos nosotros recaía una sentencia, ¿verdad? Condenación eterna, muerte eterna, separación de Dios, justamente por nuestro pecado. Estamos en deuda con Dios y no tenemos cómo pagar. No tenemos los recursos, no hay maneras de saldar esa deuda. Merecemos el infierno. Es el salario que nos corresponde por nuestras obras impías, por nuestra rebelión contra Dios. Claro que sí. Si Dios hiciera justicia en este mismo momento, correspondería que el infierno se abriera y todos nosotros fuéramos arrojados allí, porque es lo que merecemos, ¿sí? Sin embargo, Dios, dice Pablo a los Efesios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 2, 4 al 6. Qué impresionante es esto, ¿no? Qué impresionante. ¿Cuántas veces deberíamos meditar en esto? Nuestra posición hoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, cuando antes estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, ¿notaron los factores que nos llevaron a esta posición que ahora tenemos en Cristo? Misericordia, gran amor y gracia. Esas 3 cosas se juntaron, terminó nuestra salvación. 0 méritos en nosotros. Todo se lo debemos a nuestro Señor Jesucristo. Nadie se puede jactar. Y por esa salvación tan preciosa, que ahora ya estamos disfrutando, pero que explotará la eternidad con Él, es que tenemos que vivir agradecidos. A lo mejor decir, bueno, soy un pobre tipo, no tengo nada y vivo el día a día. Bueno, pero tenés una salvación preciosa en Cristo. Si no agradeces a Dios por eso, si no tenés una vida de gratitud por eso, y por más que tenga todo lo demás, tampoco vas a ser agradecido. Eso es suficiente. Y nuestra gratitud a Dios se ve, mis queridos hermanos, en las resoluciones que tomamos a diario, en nuestras prioridades, nuestras metas de vida. Quiera el Señor que desde hoy comencemos a vivir una vida de gratitud, priorizando lo espiritual, ¿no? La iglesia, el servicio, buscando la gloria de Dios siempre. No solamente decir que estamos agradecidos a Dios, sino vivir agradecidos a Dios. Eso es distinto. A Dios se le da las gracias con nuestras vidas, no, más que con nuestras palabras. Eso va a hablar más fuerte. Bueno, ahora que comenzamos un nuevo año, es una buena meta decir, vivir con gratitud a Dios, ¿no?
constantemente, sí. Bueno, vamos a orar, hermano.